Cantaste y el mundo contigo cantó. Reíste y el mundo contigo rió. Rita Montaner, cubana sin par, gracias ya mujer. Las canciones de Cuba paseaste por el mundo entero. Rita Montaner, ¿quién puede olvidar que fue tu cantar? Porque es inmortal Ana Inés y el manicero. Retomamos el diálogo con Miguel Barnet en esta mañana para seguir conociendo acerca de la única Rita Montaner. Les reiteramos los buenos días y profesor, para quienes hoy la descubren gracias a esta emisión, ¿qué decir de las potencialidades de Rita como cantante? Con respecto a su carrera como actriz, ¿cuáles serían los detalles a exaltar este día en que la evocamos? Ya en el año 32 me parece que ya ella tenía una carrera hecha, ¿no? Cantó Cecilia Valdés, no la estrenó, porque la estrenó una cantante mexicana que estaba de moda aquí, pero después que no pasó nada. Y cuando Rita estrenó, o sea, cantó Cecilia Valdés por primera vez, fue un acontecimiento extraordinario, ella con Miguel de Grandi, de tenor. Y bueno, están las fotografías de los años 30, 32 particularmente, y a partir de ahí ya el Cecilia Valdés de ella, la Cecilia Valdés de ella era icónica, todo el mundo pues tenía que partir de esa matriz, de ese patrón de Rita. Además de eso, Rita hizo mucho cine, fue de las primeras figuras de Cuba que trabajó en el cine mexicano, argentino, sobre todo mexicano, pero en argentino también. Hizo giras por Nueva York, con Lecuona, por Argentina, hizo largas giras en el Teatro Maipo de Buenos Aires, y todo lo que era pregón, sones, música llamada afrocubana, se puede decir que ella las estrenó. Y era la única por su estilo también, porque independientemente de sus cualidades vocales, que eran óptimas, porque era una artista que había cursado la academia, tenía una voz lírica que había cursado la academia, ella tenía un estilo de ser, un modo de ser, digamos que muy valiente, muy personal, muy irónico, donde ella no paraba mientes para hacer un chiste, tenía su estilo propio, ¿no? No solamente cantaba, sino que también bailaba, en fin, una figura que es irrepetible, como es irrepetible Luis Carbonell, como es irrepetible Esther Borja, como es irrepetible Bola de Nieve. Son figuras irrepetibles. Hizo mucho teatro, teatro popular también. Hizo mucha televisión en Cuba, sketches, en el programa Rita y Willy. Fue irónica, criticó la política del gobierno de Grau, criticó la política de Prigo, fue hipercrítica, con cierta valentía y procacidad, porque siendo una mujer mulata, o sea, una negra, ella tuvo que luchar contra todos los prejuicios raciales que sufrió en su época, ¿no? Porque imponerse, una mujer negra, imponerse a toda una playa de figuras del bel canto,
y del teatro lírico, mujeres blancas, todas de clase media. Ella se impuso, que era un estilo propio, y creo que si algún calificativo le venía como anillo al dedo era el de La Única. ¿Cómo describir los momentos en que Rita y Bola de Nieve aparecían en escena, Barnet, teniendo en cuenta que fue ella quien le puso el sobrenombre de Bola? Mira, ellos eran muy amigos y Rita tenía un carácter fuerte y Ignacio Villa, Bola, no se quedaba atrás. También era sardónico, era fuerte, era irónico. Y se pelearon muchas veces, pero hicieron una mancuerna, un dueto único en muchos cabarets de La Habana, en el Mulgova, en muchos lugares. Yo, por supuesto, nunca los vi juntos. Yo fui muy amigo de Bola también después. Bola murió en el 71, yo tenía 31 años y ahí había tenido mucha relación con él en su casa, con su hermana Raquel, que es testigo de esa relación mía con Ignacio. Y él quería mucho a Rita y yo pudiera afirmar sin ¿cómo se llama?, sin riesgo de equivocarme, que la persona que más admiró en su vida Ignacio Villa fue a Rita Montaner. Él lo decía. Y Ernesto Lecuona decía que había sido su mejor intérprete también. Entonces ellos tuvieron al final de la vida diferencias, pero ya cuando ella estaba muriéndose en el hospital Fajardo, él fue a verla y se reconciliaron. Eran dos grandes artistas y los grandes artistas siempre, por mucho cariño que se tengan, también sienten sus pequeños celos uno del otro, ¿no? Pero lo que yo recuerdo de Bola siempre, las cosas que él a mí me decía de Rita eran maravillas. Que nadie sentía el piano, nadie sentía el piano y su acompañamiento como ella, que él la extrañaba mucho a ella, porque eran un dúo. Yo nunca los vi juntos, nunca tuve ese privilegio, pero los he escuchado, los he visto en películas. Recientemente usted recibió junto a Jorge Rodríguez el Premio Especial de Cubadisco por el fonograma Clave de Rita, obra discográfica a la que la destacada musicóloga Cari Díez catalogó como diálogo poético con Rita. Además lo calificó como una joya que une literatura, historia y sonoridad. Cari Díez explica que Clave por Rita es el tipo de proyectos que define nuestro patrimonio por ser audaz, culto y profundamente cubano. Barnet, entonces, en su opinión, ¿qué le merecen estas palabras? Creo que ese disco, por supuesto, es el texto mío, pero ese disco se debe a una gestión, a una iniciativa de Jorge Rodríguez, el archiconocido promotor del histórico de la EGREN, Jorge Rodríguez, que es amigo mío hace unos cuantos años. Él se enamoró del texto hacía mucho tiempo. Cuando yo lo leí la primera vez, no me acuerdo, en los años 70 creo, y yo lo leí en un momento difícil de mi vida, ¿no? En que yo no aparecía mucho en los medios ni nada de eso. Y entonces fue el periodo aquel del quinquenio gris. Y bueno, él oyó el texto, leído por mí, le gustó y al cabo del tiempo él me preguntó un día dónde estaba publicado ese texto y yo le dije, bueno, el texto se publicó en la revista Unión, de la Unión de Escritores y Artistas, y está publicado en mi libro Autógrafos Cubanos. Entonces fue idea de él de hacer la grabación y fueron varios días de grabación, porque no solamente grabé el texto lo grabé en 2 días, sino que también tiene una introducción de música de César Portillo de la Luz, el canto de Rita Montaner de César Portillo de la Luz, ejecutado al piano por Alina Torres
y cantado por Gretel Casón. Y bueno, esto es lo que te puedo decir. El disco ya salió, tuvo el premio especial y ahora que se conmemoran los 125 años de la vida de Rita, creo que es el modesto homenaje que yo puedo, tanto yo como la Irene y Jorge Rodríguez, podemos hacerle a la más grande artista e intérprete cubana de aquella época, que es la única Rita Montaner. A propósito de todo lo que ha comentado respecto a Rita Montaner, ¿cuánto más hacer por Rita para que su arte jamás sea olvidada? Bueno, yo creo que esa pregunta hay que hacerla a los medios de difusión masiva, a la radio y a la televisión y a la prensa. Yo he tratado de que no se olvide a Rita y todos los años escribo un artículo sobre Rita en varios aniversarios, ¿no? He escrito artículos, le he hecho homenaje a Rita en el Teatro Auditorio, en el García Lorca, y le he hecho homenaje en Guanabacoa. En muchos lugares he dado conferencias sobre la obra de Rita. Pero yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a los medios, porque ahora es muy difícil. Ahora, yo no sé, yo creo que este disco que honra a Rita Montaner podría ser un teleplay y podría estar en internet para que todo el mundo lo pudiera ver y escuchar, y ese sería el mejor homenaje que modestamente yo pudiera, desde mi texto Clave por Rita Montaner, hacerle a ella. ¿Cuáles son las sensaciones que le provoca como artista escribir sobre Rita? Me provoca sensaciones muy profundas, muy encontradas, porque yo tengo una gran admiración por su trabajo. Ella tuvo grandes amores también, y también por eso la admiré mucho, ¿no? Porque era una mujer que en medio de todo, por eso digo, no era una diva. Las divas no se enamoran de nadie, sino de ellas nada más. Y ella no estaba enamorada de ella solamente, se enamoraba de los hombres que le gustaban, ¿no? Y se casaba con ellos. Entonces, realmente, Rita canta en la maleza, voz de escondido sin sonte, y el eco verde del monte a volar dicen que empieza. Podrá el quebrado destino abrir sus grietas en ella, pero no puede el camino iluminar sin su estrella. Muy felices del testimonio del etnólogo, escritor y ensayista Miguel Barnet, en exclusiva para nuestra emisión dominical en la que celebramos el aniversario 125 del natalicio de Rita Montaner, este próximo 20 de agosto.